el plato fuerte. Es momento de entrarle al plato fuerte porque hoy se presenta la iniciativa de leyes secundarias para fortalecer la soberanía energética en nuestro país. Reformas a leyes secundarias que fueron enviadas al Congreso de la Unión para su revisión, discusión y su eventual aprobación. Recordemos que la reforma energética, entre otras cosas, regresa la categoría para Pemex y CFE como empresas públicas. Es decir, son empresas de todas y todos los mexicanos, no de unos cuantos, no de unos cuantos funcionarios del periodo neoliberal que veían a las empresas públicas como un botín y para llevarse la lana a sus bolsillos. Ahora sí tienen que darle servicio a las y los mexicanos. Así es, y representan también una reversión de la privatización a las reformas neoliberales que existieron en 1992. Ya usted recordará, algo que sin duda alguna regresa también al pueblo lo que le pertenece, que es la dignidad de los servicios. Y por otro lado, también se busca reformar el artículo 28, donde habla de que no existan monopolios. Vamos a escucharlo. El día de hoy estamos enviando al Congreso, vamos a firmar un conjunto de leyes muy importantes que son lo que se llaman las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética. Recuerden que entre las reformas constitucionales que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, que ya fueron publicadas, se encuentra el regreso de Pemex y CFE a las manos del pueblo de México. Se establece a través de varios párrafos, uno de ellos que dice que las empresas públicas, CFE y Pemex, dejan de ser empresas productivas del Estado y se convierten en empresas públicas del Estado. Parece algo menor, o parece que ya no van a ser productivas, no, van a ser más productivas todavía, van a ser más eficientes, más transparentes, van a tener la austeridad republicana como eje de su operación, pero la diferencia es que como empresas productivas del Estado se regían como empresas privadas. Al llamarles empresas públicas, recuperan su sentido público. Público quiere decir que es del pueblo de México, y además quedó establecido en el 28 constitucional que ya no deben ser consideradas monopolios. Es una reversión de la reforma del 2013. De hecho, es una reversión incluso de reformas a las leyes secundarias de 1992. Es algo muy importante, trascendente, histórico. Destaca que con los cambios a la ley se establece por primera vez el concepto de justicia energética, con lo que se busca reducir las desigualdades en el acceso y también en el uso de la energía. ¿Cuáles son los objetivos? Lo explicó esta mañana la secretaria de Energía, Luz Helena González. Este paquete de reformas secundarias son la base que faltaba para garantizar un sector energético fuerte. Se incluyen 6 leyes principales y la armonización de otras 5 más. Se expide la ley de la empresa pública del Estado, Petróleos Mexicanos, la ley de la empresa pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, la ley de planeación y transición energética, la ley del sector eléctrico, la ley del sector hidrocarburos y la ley de la Comisión Nacional de Energía. Gracias a estas modificaciones podremos contar nuevamente con instrumentos de planeación seguros y vinculantes, donde se reconoce la importancia del sector hidrocarburos en la transición y no solo la del sector eléctrico como ocurría anteriormente, teniendo como base, por supuesto, el Plan Nacional de Desarrollo y sus objetivos fundamentales de bienestar de la población. Se retoma la conformación del Balance Nacional de Energía,
se hace el plan de transición energética, el plan de desarrollo del sector eléctrico y el plan de desarrollo del sector hidrocarburos. Y muy importante, se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir las desigualdades en el acceso y en el uso de la energía. Evita la privatización que fomentó la reforma de 2013. Con estas reformas, lo más importante es que se devuelve Pemex y CFE al pueblo de México como empresas públicas. Asimismo, también la Secretaría de Energía recordó que con esta reforma se definen las áreas de participación de las empresas privadas y, por supuesto, de manera ordenada y transparente. El día de hoy también menciona que existirán 6 esquemas para ello, 3 para consumo propio y 3 para generación de energía. Vamos a escucharlo. Asimismo, se les da un régimen especial para el manejo de su presupuesto, su contabilidad y su deuda. Es decir, se facilita su operación y se fortalece el principio de austeridad dentro de las empresas con lineamientos y metas anuales específicas. En el caso de la ley del sector eléctrico, se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir desigualdades en el acceso y uso de la energía. Se garantiza la continuidad, accesibilidad, seguridad, confiabilidad, tanto del sistema eléctrico nacional como de la provisión de hidrocarburos y de gas natural. Y también se definen las áreas de participación de la iniciativa privada y se reconoce su participación ordenada y transparente. En cuanto a la participación privada, se prevén 6 esquemas, 3 para consumo propio y 3 para generación de energía. Se permitirá también la generación a través de inversión mixta, siempre manteniendo el 54% de participación de la CFE, compartiendo, eso sí, riesgos y beneficios. En cuanto al sector hidrocarburos, los principales cambios están enfocados también en fortalecer a Pemex, otorgándole preferencia en la determinación de las áreas de exploración y extracción, así como la posibilidad de decidir si se asocia con privados en contratos mixtos. Arlene, recordarás que con la reforma energética de 2013 se le abrió la puerta a los privados a que le entraran al petróleo de los mexicanos. Es decir, se privatizó, de cierta manera, una parte del petróleo mexicano con estas subastas que existieron de los campos petroleros. Por cierto, subastas que llevó la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, hoy extinta CRE, privatizó nuestro petróleo mexicano y se dieron 110 contratos con esas subastas energéticas. Hay que mencionar que de esos 110 contratos, que representan el 20% de los hidrocarburos que tiene nuestro país, solamente 3 de esos 110 contratos eran explotados. Es decir, los privados se dijeron interesados por nuestro petróleo, dijeron vamos a invertirle. El gobierno de aquel entonces de Peña Nieto dijeron ahora sí la gasolina va a costar menos porque va a haber inversión, vamos a producir más petróleo, va a ser más barato. Puras mentiras, ¿eh? Y nada más se abrió la puerta a la privatización. Hoy nuestra compañera Aurora Castillejos le preguntó a la presidenta qué va a pasar con los contratos que se dieron. La presidenta refirió que la reforma no habla de cancelación o de revisión de esos contratos que se dieron en el pasado. La pasada administración del ahora expresidente López Obrador respetó los contratos, pero no se dieron más. Eso sí, no se le abrió la puerta más a la privatización de nuestro petróleo. Hoy la presidenta dice, pues no se contempla esa revisión, esa cancelación, pero si lo que sí se contempla es recuperar nuestro petróleo con las reformas que se están haciendo, que Pemex sea una empresa pública del Estado. Así lo comentó. Lo está revisando Pemex. No, en la Constitución no establece que haya reversión a lo que había antes, pero lo que es cierto es que no están explotadas. Entonces Pemex lo que hace pues es, y dentro de la ley también, pues cuánto tiempo están así para que en todo caso entre Pemex. Otra cosa muy importante es que antes había rondas, digamos, concursos
para licitar bloques y Secretaría de Energía definía a quién le tocaba ese bloque. Ahora tiene voto o tiene preponderancia Pemex. Si Pemex levanta la mano, se le da a Pemex. Entonces esa es una diferencia. También asistió el día de hoy el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien habló de reorganizar su estructura de empresas filiales para eficientizar el funcionamiento y fortalecer. Y por supuesto, él hablaba de cumplir con las metas del plan energético, que lo que buscan inicialmente no es el lucro, sino poder brindar a la ciudadanía pues un servicio digno, pero también generar recursos públicos para que se puedan seguir invirtiendo pues en comunidades, en programas sociales, en las necesidades que tenga el Estado. Vamos a escucharlo. Y Petróleos Mexicanos fue dividido en 3 subsidiarias: exploración, producción, transformación industrial y logística. Y además tenemos 40 empresas filiales y 10 participadas, con un total de 50 empresas externas al cuerpo fundamental de la empresa, digamos. Podemos reintegrar nuevamente la empresa en una sola, de manera vertical y de manera horizontal, para tener mayor eficiencia, mayor productividad y poder tener todo ese mandato social. No somos una empresa cualquiera, somos una empresa del Estado, una empresa del pueblo, con un mandato muy claro de aportación a las finanzas públicas, al desarrollo social, al desarrollo comunitario y al desarrollo territorial y regional. De tal manera que esa integración ahora nos va a permitir poder cumplir con estas metas. Y particularmente esta reorganización dentro de Pemex es para eliminar esa privatización que se dio por partes. Estas empresas filiales de Pemex en algunos sectores operaban como empresas privadas, Hacían negocios algunos funcionarios a costa de Pemex para llevarse lana a sus bolsillos. Así operaba en el periodo neoliberal. Recordarás que incluso dentro de las refinerías algunas plantas se privatizaron y operaban como empresas privadas dentro de las propias refinerías. Bueno, todo eso se da marcha atrás para acabar con las reformas neoliberales que empezaron desde 1992, que tenían la intención de desaparecer a Pemex y a la CFE del mapa para permitir que los privados se adueñaran del mercado eléctrico y del mercado de los hidrocarburos en nuestro país. Que fuéramos en México como en España, donde Iberdrola controla el mercado y Iberdrola pone sus precios a la luz, carísimos, por cierto. Allá no le entra la empresa pública. Bueno, se aclaró, se especificó que se busca dar marcha atrás a todos estos cambios neoliberales. Saben que durante muchos años de mi vida me dediqué no solo al estudio, sino a la defensa de la soberanía energética. Quizá desde el 92, que vinieron las primeras reformas a la ley del servicio público de energía eléctrica. Después, en el año 99, cuando Zedillo quiso privatizar la electricidad, escribimos diversos artículos entonces con Víctor Rodríguez Padilla y un gran ingeniero nacionalista, reconocido nacional e internacionalmente, que ya falleció, el ingeniero Viqueira, Jacinto Viqueira. Después, en el periodo de 2000 a 2006, aunque era secretaria de Medio Ambiente con el presidente, entonces jefe de gobierno en la ciudad, que también desde la ciudad defendimos el sector eléctrico. En el 2008, con las Adelitas del Petróleo, que coordinamos aquel movimiento de brigadas de mujeres para defender la ofensiva privatizadora de Calderón. Después, en el 2013, que vino esta reforma tan regresiva de Peña, donde el objetivo era privatizar todo. Hasta ahora,
que en el 2024 el pueblo de México toma la decisión de votar por no solo la presidencia, sino también por la mayoría calificada en el Congreso, Cámara de Diputados, senadores y en la mayoría de los congresos estatales. Viene esta reforma constitucional y ahora pues estas nuevas leyes que sustituyen por completo a las leyes de la reforma del 2013 y establecen un esquema de fortalecimiento de la empresa pública y al mismo tiempo deja participación privada.